esta lección bien práctica. Es lo que hablaba el hermano ahí, que debemos ser bien prácticos y experiencia ante todo. Yo creo que todo el ejercicio de la Biblia es una experiencia que debemos de tener con el Señor para poderlo compartir. Si solo somos teoría, no creo que haya un avivamiento del espíritu, como dice aquí, que no puede arder el fuego interior. Entonces, dice que el hermano recomienda aquí aprender a enseñar la economía de Dios y recalcó mucho la economía de Dios. Entonces, lo que yo puedo, lo que entendí de la economía de Dios, la economía es algo, un propósito, es una meta, es la economía doméstica. Y cuando es doméstico, yo lo llevo a la vida de iglesia, que es una economía, una enseñanza pequeña, enmarcada dentro de la iglesia. Y esto, como hemos dicho, de que la iglesia universal está compuesta de todas las iglesias locales. Entonces, esa economía doméstica que viene aquí es para que nosotros seamos prácticos dentro de la misma vida de iglesia a través de la economía de Dios. Entonces, él mencionó aquí dos versículos, una y segunda de Timoteo, y dice, además de no ser dis- distraídos por otros asuntos de la Biblia. Me llamó la atención esto que él menciona y tiene razón, porque dice que podemos ser muy atraídos por historias de la Biblia, por los salmos, por proverbios. Entonces, el apóstol Pablo nunca mencionó ni milagros, nada de esto, porque esto lo distrae a uno y lo aparta prácticamente de la economía de Dios, del propósito de Dios, de la meta de Dios, del plan de Dios. Entonces, estas, todas estas cosas dice que tenemos que tener cuidado, que digamos no debemos, no lo dice que no, pero sí que debemos de tener mucha atención y tenemos que tener mucha atención en esto porque hay genealogías. Por ejemplo, habla de la genealogía de Abraham, de David. Entonces, hay fábulas también que nos pueden distraer. O sea que estas historias, profecías, son distractores, en la cual nosotros debemos estar atentos. Entonces, por otro lado, eh, el gobierno de la economía de Dios, las vestiduras y el espíritu divino, es las, la vida divina, él habla, dice que la vida divina y el espíritu divino, esos son dones que el Señor nos dio, que Dios nos dio. O sea que la vida divina y el espíritu divino. Entonces, estos son de la vida interna, en cuanto a los dones, que es la vida divina y la vida eterna. Entonces, por aquí nos habla también cómo avivar el Espíritu Santo. Y aquí se me quedé corto, pues, porque la verdad que tendría que repasar otra vez cómo avivar el Espíritu Santo, porque dice que hay corrientes de las cuales nosotros nos cerramos. Entonces, lo que yo entendí es de que todo nuestro ser tiene que estar abierto al Señor. O sea que al momento que nosotros recibimos la palabra, oramos la palabra, leemos la palabra, ¿qué es lo que tenemos que tener? Toda nuestra parte emotiva, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu, toda ¿cómo se llama? El, la voluntad, dice, las emociones, el alma, el corazón y el espíritu deben estar abiertos para que esta corriente de aire que viene nos avive y por lo tanto así va a arder nuestro fuego interior. Es lo que yo logré entender en cuanto a ser avivados por el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Que es no ser distraídos con asuntos bíblicos.
me llama la atención porque a veces como que se toman ciertos atajos, ¿verdad? Para enseñarle a los muchachos, y no atajos, sino que distractores más bien, que empezamos enseñando algo y terminamos por otro lado, ¿verdad? O tomándole mucho o poniéndole mucho énfasis a historias, a personajes, y realmente, o sea, aunque son importantes porque nos llevan a algún contexto, ¿verdad? De lo que el Señor quiere dar a entender en la palabra, pero no es importante, ¿verdad? Como distraernos en alguna historia, alguna fecha, algún personaje, sino que debemos ponerle atención a la economía de Dios, así como le dijo Pablo a Timoteo, que dice que no enseñen mitos ni genealogías, sino que más bien la economía de Dios que se funda en la fe. Así que el blanco al que nosotros debemos aspirar a darle es la economía de Dios. Y dice al final también que nuestra enseñanza, dice, debe ser gobernada por una visión clara de la economía de Dios. Todo lo que enseñemos debe relacionarse a la economía de Dios. También la economía de Dios, dice, no solo debe ser como que nuestra carga, o sea, debemos tener la carga por enseñarla, pero nuestra carga en sí debe ser estar empapados con la economía de Dios, estar sumergidos en la economía de Dios. Esa debe ser también otro aspecto importante, ¿verdad? No solo tener la carga de que los demás conozcan de la economía de Dios, sino que nosotros estemos empapados y sumergidos en ella. Y por último también habla de avivar el fuego del don de Dios, y me gustó mucho la parte que leyó la hermana Elena, donde decía que debemos abrir todo nuestro ser para avivar el fuego. Dice, necesitamos abrir todo nuestro ser, abra su mente, su parte emotiva, su voluntad, abran toda su alma, abran sus corazones y abran su espíritu. Cada mañana debemos acudir al Señor y abrirnos a Él. No obstante, muchas veces pasamos tiempo con el Señor sin abrir nuestro ser. Así que para que el Señor, como la corriente divina, fluya, debemos estar abiertos. Y no solo abiertos a recibir, sino que debemos estar abiertos aún cuando estamos explicando, cuando estamos compartiendo, porque la apertura que nosotros tengamos permite que el Señor que está dentro, que yo quiero liberar y que quiero compartirle a cada uno de los santos, pues llegue, ¿verdad? A cada uno. Entonces sí es importante que avivemos el fuego del don que el Señor ha puesto en nuestro espíritu. Y también, bueno, hablaba también de la economía de Dios que leyó Josué, pero se me perdió. Pero debemos entender, ¿verdad?, de que el asunto de la escuela, de la escuela de la verdad es esto, ¿verdad? Por un lado, no centrarnos en distractores, estar sumergidos en la economía de Dios y saber que la economía de Dios es la impartición de Dios, y también avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y cómo lo avivamos a través de abrir todo nuestro ser. Así que, y aquí es como que otra vez repite el hermano que es necesario tener abierto nuestro ser, pero no solo nuestro espíritu, porque es posible que nosotros estemos dispuestos en nuestro espíritu, pero quizá nuestra mente está en otras cosas, nuestro corazón en otro, y crea como que cierto muro, ¿verdad? O cierto obstáculo para que el Señor no fluya. Pues que el Señor nos ayude a poder ejercitarnos en abrir nuestro ser, porque creo que es la clave para que el Señor pueda fluir y pueda impartirse y pueda impactar a otros con lo que nosotros podamos compartirles o enseñarles. Amén. Dios pues cada día nos da sorpresas lindísimas, ¿verdad? Así como esta, por lo menos, que nos enseña a no distraernos, ¿verdad? Con cosas diferentes a la economía de Dios, ¿verdad? Así como le dijo en la primera de Timoteo, en la primera 2, 3, 4, dice que Pablo eligió a Timoteo, en uno de sus íntimos colaboradores, diciéndole cómo te exhorté al irme a Macedonia y que dases en Efesios para mandarse a algunos que te enseñen cosas diferentes. Pues es algo tan lindo realmente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay muchas cosas que nos distraen. Puede ser tal vez cosas que también están, ¿verdad?, en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero
nos distraen a no pues impartir lo que debe de ser pues sobre Dios pues y estar en él con él mismo, ¿verdad? Hay algo que me gusta aquí donde dice también administración doméstica de Dios. En la palabra griega se traducida economía significa ley doméstica. Ay, qué lindo esto, ¿verdad? Porque eso implica la distribución de la palabra y denota el manejo doméstico, dice, sobre la administración doméstica y gobierno del hogar. Y como derivado a una impartición del plan de la economía para la administración y distribución, por lo tanto, también es una economía doméstica, la economía de Dios en fe en su economía doméstica. Amén, es algo hermoso, ¿verdad? Ahora hay algo también que, otra parte que me gustó mucho, no sé si me permite un segundito. Dice que Dios nos ha otorgado dos dones preciosos, su vida divina y su espíritu divino. Ahora nosotros necesitamos avivar el fuego del don de Dios. En el primer paso para avivar ese don no es ejercitarnos. En el primer paso es abrir todas las puertas y ventanas. Necesitamos abrir todo nuestro ser. Abran y abrir, dice que abramos nuestra mente en la parte emotiva y la voluntad. Abran todo el alma y abrir todo el corazón y abrir el espíritu en cada mañana. Amén, hermano, porque bueno, qué lindas palabras, realmente, ¿verdad? Tenemos que grabarnos eso realmente, pues, para poder estar en Dios realmente, ¿verdad? Y poder, pues, tenerlo en nuestro ser. Amén, hermano. Señor nos dé luz para poder realmente que nosotros seamos estas personas que de veras están llenas del Señor, ¿verdad? Que nosotros tomemos este tiempo de ir a la palabra, de orar, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros no hablemos por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Sino que realmente que nosotros podamos hablar por medio del Espíritu, ¿verdad? Este Espíritu que está en nosotros y como dice el hermano, hay que avivarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo avivamos? Realmente yendo a la palabra, orando y que todo lo que es del ministerio que nos ayuda a entender, ¿verdad? Un poco esta palabra. A mí me gusta porque realmente leyendo todo esto nos damos cuenta de qué manera nosotros podemos, ¿verdad? Estar en el Señor y cómo nosotros podemos realmente guiar a los jóvenes, no solo por querer estar con ellos o los niños, ¿verdad? Sino que debemos de tener este don, ¿verdad? Que dice el hermano, ese don del espíritu, como dice el hermano, él ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que avivar, ¿verdad? Tenemos que avivar nuestro espíritu, dice, ¿verdad? Porque porque el espíritu de Dios ahí está. Me gusta mucho, ¿verdad? Porque realmente el Señor ya nos ha dado este don, lo que tenemos que hacer, como dice el hermano, así como esta corriente de aire, ¿verdad? Que dice que realmente la corriente de aire sopla, ¿verdad? Entonces igual nuestro espíritu, ¿verdad? Tiene que ser avivado. Y esto me gusta mucho, ¿verdad? Y que nosotros realmente podamos, ¿verdad? Tener nuestro espíritu avivado para y quitar todo, como decía nuestra hermana Linda, quitar todo de nuestra mente, ¿verdad? Y todo nuestro ser, ¿verdad? Tenemos que abrir todo nuestro ser a Él, que no haya nada en nosotros que no sea del Señor, ¿verdad? Sino que realmente sea lo que el Señor quiere, ¿verdad? Porque si vamos a dar lo que tenemos en nuestra alma y en nuestra mente, yo creo que nosotros no vamos a poder edificar ni ser edificados. Y esto me, me llama mucho la atención, ¿verdad? Que realmente tenemos que abrir todo nuestro ser al Señor. Amén.
Amén, amén, hermana. Gracias por el compartir. Ya nos quedan unos pocos minutos para hacer solo recapitular algunos de los puntos que leímos y ya compartieron. Primero, el tema de dar énfasis a lo práctico en vez de recalcar doctrinas. Entonces, énfasis significa enfocarnos más en esto, darle más importancia a lo práctico en vez de recalcar. Recalcar sería en vez de insistir o de, o de enfocarnos solo en el tema doctrinal con los jóvenes. Esto nos ayuda a cuidar de los jóvenes de la iglesia, pero recordemos también que esto nos ayuda con nuestros hijos, ¿verdad? Con los hijos que son jovencitos, que ya han sido salvos, pero definitivamente tenemos acceso a jóvenes más de alguna vez. Entonces, esto es una enseñanza muy buena, ¿verdad? Cada vez que compartamos con alguien, a nosotros los adultos nos gustan las doctrinas. A mí en lo personal me gusta conocer los misterios, las verdades que están implícitas en la Biblia y estos asuntos muy elevados y que nos hacen conocer y experimentar a Dios de una manera muy profunda. Sin embargo, las mentes jóvenes son diferentes a las mentes de los adultos. Entonces, algo que puede ayudar mucho a los jóvenes es que cuando les compartamos, nos enfoquemos en los asuntos prácticos, más que los temas doctrinales. Pero me llamó la atención como el hermano aquí dice, si nosotros solo nos enfocamos en lo doctrinal, los jóvenes como resultado estarán más muertos, más fríos y más descarriados. Y cabal me vino a mí aquí la alerta, que a veces pasa eso con nuestros jóvenes. Están más muertos, más fríos y más descarriados cada vez. Puede ser que nuestra enseñanza o lo que nosotros les compartimos esté más enfatizado en las doctrinas que en los asuntos o en lo práctico. Ahora, vamos a ver más adelante a qué se refiere. ¿Qué es esto lo práctico? Lo práctico no son los asuntos prácticos de la iglesia, como limpiar, como ofrendar, como cocinar y todas esas cosas prácticas que en algún momento hacemos o coordinar. No necesariamente se refiere a esto, sino nos da un indicio más adelante. Entonces, el siguiente párrafo dice que debemos aprender a enseñar la economía de Dios conforme a la experiencia. No se refiere a mi experiencia, lo que yo experimenté, o decirles a los muchachos y muchachas, es que tienen que experimentar. A veces estamos nosotros encerrados en ese tipo de expresión porque todavía nuestro concepto o nuestra percepción de esto práctico es muy pequeña o es muy corta todavía. Por eso al final de la lección de hoy nos habla el hermano que necesitamos estar abiertos, pero volvamos a esto, aprender a enseñar la economía de Dios conforme a la experiencia. ¿Qué es la economía de Dios? Mencionó adelante, dice, es la administración doméstica de Dios. La administración doméstica de Dios es como Dios prepara o se prepara a sí mismo para distribuirse en todos sus escogidos y regenerados. Cómo se imparte Él. Entonces, tenemos que aprender a enseñar cómo Dios se imparte a ellos, a los jóvenes, conforme a la experiencia. Entonces, consideremos un momento cómo nosotros hemos experimentado esa economía de Dios. En otras palabras, cómo hemos experimentado la impartición de Dios en lo personal. La hermana Elena nos compartió, y en lo que leyó también, que tiene mucho con estar abiertos, con ir a la palabra. Definitivamente tiene que ver con eso, donde nosotros recibimos esa infusión. Podríamos, pero por causa del tiempo no lo haremos, pero podríamos preguntar a unos cuantos de los que estamos acá, ¿cómo hemos percibido esa infusión o esa distribución de Dios en cada uno de nosotros? Puede ser que alguien lo haya experimentado a través de un mensaje, de un tiempo en oración con el Señor, de un largo tiempo invocando el nombre del Señor o leyendo su palabra. Puede ser, ¿verdad? Pero también mencionó, por ejemplo,
Dice aquí, Pablo exhortó a Timoteo, consideremos los que estos dos libros en cómo enseñar en cuanto a la experiencia. Entonces, vamos a ver qué es lo que menciona acá. Por ejemplo, dice, no enseñar cosas diferentes a la economía de Dios. Dice aquí que no presten atención a mitos ni a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios fundada en la fe. Entonces, ¿qué menciona aquí? Mitos, ¿verdad? Mitos son historias inventadas, especialmente cuestiones culturales, y genealogías es decir quién es papá de quién, de dónde viene el abuelo, el bisabuelo, tatarabuelo. Aunque en Mateo, en la genealogía de Dios, cada uno de estos nombres nos da a nosotros una enseñanza muy maravillosa en cuanto a cómo Dios usa a los humanos para impartirse. Él mismo, hay cuestiones que de veras no traen nada. Entonces, todo lo que enseñemos debe estar relacionado con cómo Dios se imparte en la humanidad. Entonces, si yo le voy a compartir a un joven, un ejemplo, si el hermano Jorge le va a compartir a Byron algo, lo que sea, entonces si él descubrió alguna verdad maravillosa para él mismo, debe considerar y pedir al Señor a luz cómo transmitir eso desde el punto de vista que Dios se imparte, porque en toda la Biblia podríamos ver la manera en que Dios imparte a nosotros. Entonces abajo habla el siguiente tema, dice la administración doméstica de Dios. En cada familia tiene diferente manera de comprar los víveres. Se da un gasto, se recibe el sueldo y pues hay que ir al mercado, hay que ir al depósito, pues a donde sea que compremos los alimentos, hay una manera en la cual los recursos que recibimos para nuestro alimento se administran. Entonces, Dios tiene también un recurso que administrar, que es el mismo, como espíritu. Entonces, hay una manera, ¿verdad? Hay una administración doméstica de Dios, ¿verdad? Cómo Él se imparte, cómo Él administra, cómo se distribuye. Entonces, eso es bien interesante que consideremos, pero que lo aprendamos. Por ejemplo, mencionar algo, ¿verdad? Desde la eternidad pasada, Dios tuvo en su corazón, ¿verdad? Propuso en su corazón tener alguien con quien compartir la eternidad futura. Ahí empezó, hubo una intención. Luego, pues trazó un plan. Y en ese plan estaba involucrado que el Señor, que el Verbo, que el segundo de la Trinidad saliera del tiempo y del espacio y se introdujera en el vientre de esta mujer, María. Pero hay un montón de detalles en cada uno de estos pasos. ¿Pero por qué hizo todo esto? Porque al final se hizo el espíritu vivificante. Al final de ciertos pasos se hizo el espíritu vivificante y ahora podía soplarse en sus discípulos, que fueron los primeros que recibieron esa infusión de Cristo mismo como el espíritu, lo cual hoy en día todos podemos recibir. Pero ese a grandes rasgos menciona esto. Esto todos lo debemos tener muy claro para cuando compartamos algo, cuando enseñemos algo, vaya restringido o cubierto por esta economía, por esta administración doméstica de Dios. Pues por cuestiones de tiempo, pues no vamos a entrar en más detalles, aunque pues más adelante podemos leer un poco más y estudiar acerca de esto. Pero menciona otro asunto, que es que no debemos ser distraídos por estos asuntos bíblicos. Lo que nos debe interesar es el tema de que Dios se imparta, que este joven, que esta señorita que estamos cuidando reciba a Cristo, que reciba a Dios como su ministro, ¿verdad? Que lo reciba. No me refiero a que sea salvo, que sea salva. Probablemente ya sean salvos, pero todos necesitamos ese suministro. Por ejemplo, los que madrugan y tocan al Señor de madrugada, a esa hora que están recibiendo un rico suministro. Pero estos jovencitos, estas señoritas, no tienen ese hábito, no lo hacen. Entonces, cuando están con nosotros, hay una oportunidad. Entonces, no nos enfocamos en las doctrinas, sino en lo práctico, ¿verdad?
cómo se invoca, cómo se recibe el Señor a través de la palabra. Algo de esto vamos a ver más adelante. Ahora bien, ya al final de lo que leímos hoy, ya solo quedan apenas un par de minutos para esta recapitulación, vemos otro aspecto que nos ayuda a mantenernos ahí, a que no demos nosotros solo una doctrina, una letra que es letra muerta. Entonces, ¿cómo es que recibimos la ayuda esta noche o esta tarde para poder salir de ese estado en el que hemos estado tal vez por años? Y yo lo digo por mi persona, no lo digo por nadie en especial, sino lo digo por mí, que por años estuve sirviendo con jóvenes y podría hacer un inventario de decir cuáles de los jóvenes que en algún momento cuidé todavía están en la iglesia, están sirviendo en la iglesia, son cristianos, creyentes que funcionan como miembros vivientes y quedo a deber. ¿Qué ha pasado? Tal vez me enfoqué en la doctrina, tal vez, aunque tengo el Espíritu de Dios, no avivé el fuego. Y esa es la otra parte, o la parte que nos sirve a nosotros mucho en esta tarde. Primero, que necesitamos ver que el fuego de Dios que está en nosotros necesita ser avivado. Creo que todos hemos experimentado esos bajones que tenemos en nuestra vida. A veces nos enfocamos mucho en el trabajo, mucho en el estudio, o viene una situación difícil y la tomamos a veces en nuestro hombre natural, lo cual hace que nosotros nos cerremos. Tenemos al Señor, pero no quiero reunirme, pero no quiero orar, no quiero compartir. ¿Por qué? Hay algo ahí, sí, no, yo estoy bien, pero no quiero. ¿Cómo estoy ahí? Cerrado. A veces pasamos cerrados muchos meses y nos toca compartir en una reunión y nos ponemos a prepararnos y consideramos y tenemos un montón de información y conocimiento de muchos años y podemos dar un mensaje, podemos compartirle a alguien, pero esto no llevó ese viento, esa corriente. ¿Por qué? Porque no estábamos abiertos. Entonces, el fuego que está dentro de nosotros debe ser avivado. Para que este fuego se avive, el primer paso que nos habla aquí el hermano es que necesitamos estar abiertos, abrir todo nuestro ser. Primero es nuestra mente, nuestra voluntad. Eso es el primer paso, ¿verdad? Volver nuestra mente de donde quiera que esté al Señor. Y el Señor está en nuestro espíritu. Entonces, cuando nos volvemos al Señor, estamos abriéndonos a Él. Disponemos el tiempo, apartamos la media hora que apartamos la hora que dijimos, apartamos los 15 minutos y nos dedicamos al Señor completamente. Esto aviva el fuego, ¿verdad? Esto despierta, esto hace algo fuerte en nosotros, y lo que vayamos a hablar no solo van a ser palabras, va a ser espíritu y vida, porque ahí está el Señor, en el fuego que está avivado. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Es que la palabra es la palabra, sí, hermano, y sí, hermana. El asunto es que nosotros tenemos una naturaleza humana que todo lo contamina, ¿verdad? Entonces, en el momento, como decía la hermana Elena, que le añadimos nuestra personalidad a esta palabra tan maravillosa, la echamos a perder. Entonces, ¿cómo lograr esto? Estar abiertos es lo primero. Abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, y eso es poner nuestra voluntad. Decir, bueno, está bien, tengo muchas cosas que hacer, pero de veras el Señor es algo importante para mí, ¿verdad? De veras sí lo es. Si amo al Señor, voy a apartar aunque sea 15 minutos para Él, ¿verdad? Y luego vuelvo a mis quehaceres, luego vuelvo a mis responsabilidades. Estoy cansado, estoy cansada, sin embargo, esto es importante. Esto es muy importante. Así que, amén, hermanos y hermanas, qué maravillosa lectura esta tarde.